Bueno, y hoy Viernes Santo quiero compartirles también del mismo libro de Caballo de Troya 9, ¿sí? Y lo de las bodas de Cana, las bodas de Noemí, que fue el milagro de la conversión del agua en vino, explicado por los militares de Caballo de Troya que estuvieron allá, básicamente donde Jesús llegó invitado a esa boda, con la idea de una profecía que vea de que iba a ocurrir un prodigio que le iba a dar nombre a él como el Mesías. Aún así, su mamá María, sus hermanos seguían pensando en un Mesías que era como un libertador, que iba a pelear con los políticos, que cada uno de ellos iba a ocupar una posición en el gobierno. Ese era el Mesías que buscaban, y su mamá María insistentemente buscaba que él tuviera como una manifestación de un milagro para demostrarle ante los demás que era el Mesías. Así no lo veía, él decía, lo que yo quiero hacer no es para demostrar cosas, simplemente traigo un mensaje que ya sabemos que era el mensaje. Entonces vamos a ver qué fue lo que analizó Caballo de Troya en esa operación hoy Viernes Santo, para que ustedes vean como el fundamento científico de lo que pasó allá, bueno, de ese evento de regreso en el tiempo. Y dice: el prodigio, como fue dicho en su momento, se registró a las 16 horas, 6 minutos y 1 segundo de aquel inolvidable miércoles 27 de febrero del año 26 de nuestra era, cuando fueron las bodas de Noemí. Este dato, la hora exacta, es importante para medio comprender lo que sucedió. La duración del prodigio fue estimada en 155 femtosegundos. En otras palabras, no fue visible al ojo humano. Como saben los especialistas, para la creación de la realidad, la nuestra, la cotidiana, se necesitan del orden de 50 milisegundos. Recordemos que un milisegundo son 10 a la menos 3 segundos, solo que es lo mismo una milésima de segundo. Una vez abiertos los ojos, se precisan 50 milisegundos para que el cerebro traduzca lo que está viendo al ser humano. Un femtosegundo es una unidad de tiempo infinitamente más corta si la comparamos con un milisegundo. Femtosegundo, 10 a la menos 15 segundos, o una milésima de billonésima de segundo. Todo transcurrido en un tiempo tan breve que, aunque este explorador hubiera permanecido con la vista fija en el agua de las tinajas, sin apartarla un instante, tampoco habría captado lo sucedido. O sea que es un tiempo que, dentro de esta realidad de la matriz, según cómo se manifiestan las cosas, pues está lejos de todo alcance. Sí, o sea, estamos hablando de 10 a la menos 15, donde ocurrió ese cambio de transformación del agua en vino, sobre, sobre los 50 milisegundos, un milisegundo, una milésima de segundo, que se necesitan para la creación de una realidad, o sea, para manifestar la matrix en nuestros sentidos. Explicación: definitivamente fue algo que sucedió en el espacio cuántico y que se materializó de manera inmediata, así, en esta realidad. O sea, ese milagro fue un viaje al espacio cuántico, eh, en ese espacio cuántico, en otro espacio-tiempo diferente, se sembró el vino, se cultivó, se almacenó, se guardó. Después de que se guardó, se materializó en esta realidad. Todo eso en menos del tiempo que toma un parpadeo, menos del tiempo que toma de percibir una visión cuando abro mis ojos, es decir, una referencia total al espacio cuántico. Entonces dice: fueron los nemos fríos, una tecnología que llevaban ellos, los que alcanzaron a ver una parte del prodigio. Desde que la vara de Moisés fue activada hasta que se inició el portento propiamente dicho, los nemos que flotaban en el agua de las tinajas y los llamados ade, nemos adheridos a las paredes interiores de piedra de las cántaras y distribuidos en 5 grupos, fotografiaron la referida agua durante 3 minutos. Santa Claus no halló nada en especial, salvo un moderado exceso en los volúmenes de cal, algo lógico en los terrenos calcáreos de Caná. Se trataba de agua badosa o somera, típica entre la capa freática y la superficie. Era, como digo, agua cruda con un ligero incremento de calcio, todo normal. Bueno, la vara de Moisés era un aparato tecnológico que llevaba Jasón. Era como una vara en esos tiempos, como un bastón de mando, y tenía el objetivo de defenderse de los ataques de la gente de la época, que algunos eran bastante agresivos.
Y Santa Claus era la cuna, era la nave donde ellos viajaron e hicieron esa inversión en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es para que nos pongamos en contexto. Pero a las 16 horas, 6 minutos y un segundo, los mismos detectaron varias anomalías que se prolongaron por espacio de 50 femtosegundos, 54 femtosegundos. Quizá no sepa explicarme, las palabras no me ayudan, quizá todo se registró simultáneamente, pero creo que debo narrarlo por partes, con el fin de hacer comprensible lo acaecido aquella tarde. Trataré de no formular comentario alguno hasta que no haya concluido la exposición de los hechos. No sé si seré capaz. 16 horas, 6 minutos y un segundo. Los Nemos captaron una alteración en la gravedad. Los Nemos eran como unos nanorobots de tecnología disponible en esa época que estaban dentro del agua y adheridos a las vasijas, a las morrocotas donde estaba el agua en ese momento para medir como su temperatura, su composición física, química, etcétera, y tener un estudio detallado de lo que pasó en el Milagro de Caná. Esta descendió de su valor habitual, la gravedad, fíjense, de 9,8 metros por segundo al cuadrado, lo que aprendimos en el colegio, a 6,9176 metros por segundo al cuadrado. Los mismos, o sea, una gravedad mucho más suave, entonces como que una especie de cambio dimensional. Cuando hay una diferencia de gravedad, así como que uno siente que es más liviano, como si flotara, definitivamente es como un cambio de dimensión. Una salida, por ejemplo, al espacio cuántico. Los Nemo lógicamente no pudieron verificar si la gravedad experimentó algún cambio en el patio de los alrededores del sitio donde estaban. Es posible, no seguro, que los mareos, dolor de cabeza y cosquilleos en manos y pies que experimentó quien esto escribe en esos instantes tuvieran su origen en esa variación en los niveles gravitatorios. Todos los que estaban en ese salón de la boda, la Madre de Jesús, María, sus hermanos, Jasón, los militares, sintieron cuando en el momento de ese milagro, de ese viaje al espacio cuántico, hormigueo en las manos y cosquilleo y una sensación de mareo como si se estuviesen desvaneciendo. Una especie se me olvidó cómo es el nombre, de hipotimia. Eso quiere decir como que hay un espacio un cambio en el espacio cuántico y uno como está anclado en esta realidad en 425 megahertz, siente ese cambio, se desenfoca esta realidad y hay mareo, vértigo. Eso sintieron ellos muy levemente, pero el cambio gravitatorio se dio dentro de las vasijas donde estaba el agua, no afuera en el salón, pero aún así lo sintieron. Simultáneamente, el agua almacenada en las 6 tinajas experimentó una leve oscilación en sus átomos. La frecuencia fue de 10 a 100 gigahercios, más o menos entre 10 a la 10 y 10 a la 11 ciclos por segundo. El agua perdió su carácter dieléctrico con una permisividad de 80 y se produjo un fenómeno no menos singular. Las moléculas formadas por un átomo de oxígeno unido a dos de hidrógeno, H2O es el agua, que habitualmente presenta una forma triangular, sufriendo dos importantes modificaciones. Los ángulos de los dos enlaces, habitualmente en 104,5 grados, cambiaron a 105. La distancia de enlace del oxígeno con el hidrógeno no resultó modificada, pero el momento dipolar, 1,85 debye, apareció en 1,84. De ahí que Santa Claus había perdido la razón, o sea, la cuna, la que medía la información de esos nanorobots en el agua. El agua vibró como el parche de un tambor al ser golpeada por una baqueta. Ya se sintió la vibración. Aquello fue el caos, pero un caos que solo duró femtosegundos. Nada. Al instante los nemos fotografiaron y midieron el desplazamiento de las oscilaciones y comprobaron como también en femtosegundos el movimiento caótico evolucionaba hacia una vibración coordinada de los trillones y trillones de átomos que integraban el agua de las tinajas. Todo volvió a la normalidad, aunque fue por poco tiempo, siempre medido en femtosegundos. Y se registró otro fenómeno increíble. Los trillones de átomos de cada cántara se transformaron en destellos luminosos a azules. O sea, esos átomos del agua se volvieron azules. Fue la locura. Dentro de las morcotas. Los nemos fríos no daban abasto, era similar a un gigantesco faro estroboscópico que lanzaba trillones de flashes azules y con una cadencia de 5 fen. Al terminar dicho tiempo se registraba un intervalo de un segundo y vuelta a empezar, como hubiera disfrutado Harold Edgerton del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Dices, ¿cómo hubiera disfrutado Harold Edgerton del Instituto de Tecnología de Massachusetts? Cada átomo era un foco emisor de luz azul. Y fue Santa Claus al evaluar la información que detectó algo imposible para la ciencia, pero real. Los lamparazos de los trillones de átomos se registraron en forma de secuencia numérica, algo parecido
a una clave Morse. La secuencia se repetía 1530 veces, se producía una pausa y el fenómeno continuaba. La computadora sometió dos números a toda clase de cálculos y combinaciones, pero los resultados fueron negativos. No supe de qué se trataba, suponiendo que aquello tuviera algún sentido. La serie en cuestión era la siguiente: 4173, espacio, 45, espacio, 51, espacio, 61314147. No hacía falta ser muy despierto para comprender que el agua hablaba. ¿Cuál era el mensaje? Lo ignoro. Pero desde cuando habla el agua pensé que me volvía loco. Santa Claus revisó la información una y otra vez. No había duda, los sillones de flashes azules escondían un orden numérico. Otra cuestión es que la computadora y quien esto escribe no supieran decodificar el supuesto enigma del agua parlante. Quizá alguien algún día sepa descifrarlo. Y súbitamente la iluminación azul cesó. Este número que mencionan ahí, inclusive lo dejan en el libro y que dicen a los lectores de estos libros que si alguien identifica algo en la serie, escriba. ¿Mm? Y recuerden ustedes los números de Grabovoi que los hemos estudiado. Esos números que al repetirlo generan una frecuencia de ese científico ruso que sabe enfermedades, que hace muchas cosas. Para mí es algo parecido, es un número, una frecuencia que en esta realidad que es matemática, que es una matrix, al implantar esos números alrededor, se genera un cambio en la frecuencia de vibración que manifiesta cosas o sana cosas o cambia la realidad, que es para mí el fundamento de los números de Grabovoi. Es incluir unas series matemáticas dentro de lo que nos rodea, que son números, ¿cierto? Y fórmulas matemáticas. Donde hemos registrado un descenso en la temperatura del agua. Si antes del prodigio era de 15 grados Celsius, en ese instante descendió a un grado negativo, o sea, -1. Y se produjo otro espectáculo fascinante. Para ser acto, dos espectáculos fascinantes que me dejaron igualmente atónito. Fueron simultáneos. El primero consistió en la aparición de cientos de minutos cristales de hielo, hexagonales bellísimos. Otros también asientos tenían la forma de la flor de la mandarina. El segundo fenómeno fue la progresiva desaparición del agua. En cada cántara el líquido fue aniquilado desde el fondo a la superficie y en láminas que oscilaban entre 0,75 y 5 nanómetros de espesor, algo parecido a las llamadas películas negras de Newton. Fue igualmente vertiginoso y las 6 tinajas quedaron completamente vacías. O sea, el agua desaparece porque no se transformó, se cambió. ¿Sí? Esa agua salió y entró el vino. El tiempo invertido en esta primera fase del prodigio que abarcó la alteración gravitacional, las modificaciones de la estructura del agua, los destellos azules, la aparición de cristales y la progresiva desaparición del líquido fue de 54 femtosegundos. Un periodo que no podemos percibir, ¿cierto? Eh, y pues las tinajas totalmente vacías, ¿cierto? El aire que llenaba las tinajas no presentaba alteración alguna. Oxígeno al 21%, nitrógeno al 78%, argón al 1% y cantidades variables de vapor de agua y anhídrido carbónico. Todo normal, como lo que tenemos acá en el aire. Y las tinajas vacías por un tiempo pequeño. ¿Qué sucedió con los de más de 700 litros de agua? Eso eran lo que ellos necesitaban, como 800 litros de agua para atender a toda la gente que estaba en la boda. Lo ignoro. No sé qué pasó con el agua. Sencillamente dejaron de estar todos esos litros. El vacío, la ausencia de agua se prolongó por espacio de 101 femtosegundos, muy poco. En ese tiempo los Nemo no detectaron nada extraño ni destacado, solo vacío, si me permite la expresión. O sea, la nanotecnología solo dijo, hay vacío, no hay nada en las tinajas. Fue un llenado simultáneo instantáneo. En el FEM 101 no había nada y en el 102 apareció el Iljastón, vino dulce, colmando las 6 cántaras inmediatamente. ¿Qué es eso? Un salto cuántico. Quedé tan impactado que obligué a Santa Claus a repetir las afirmaciones una y otra vez. Siempre obtuve idénticos resultados de la nada. Se pasó al BIM. Santa Claus, pues es la nave, es la computadora que está en esa nave. Recuerden donde ellos viajaron en el tiempo. Fue la que hizo los cálculos y decía, increíble lo que pasó. Y todo regresó a la normalidad, incluida la gravedad. La gravedad que estaba en 6,67 metros por segundo al cuadrado, volvió a 9,8 metros por segundo al cuadrado. El portento tuvo una oración de 155 femtosegundos, nada, ¿cierto?
Eh, Aunque este explorador hubiera permanecido con la nariz pegada a la superficie del agua de las cántaras, no habría detectado nada, o sea, imperceptible para el ojo humano. Si asistiríamos a lo que se denomina un estado de transición de materia, soy incapaz de asegurarlo. Lo que sé es lo que vi, lo que vieron los Nemos, los nanorobots. ¿A qué conclusiones llegué? No muchas. Voy a decirlas. Primero, el prodigio fue real. No sé quién fue el responsable, pero alguien hizo desaparecer el agua y posteriormente presentó el vino, 707 litros. Rectifico. Sí sé quién llevó a cabo el portento, me lo explicó el maestro y así lo registré en estos diarios. La ciencia, sin embargo, debe limitarse a las pruebas. No hubo conversión del agua en vino como reza la tradición. Se registró un prodigio espectacular, diría yo, pero no se violó ninguna ley de la naturaleza. No es lo mismo que H2 se convierta en carbono que hacer desaparecer un líquido para al cabo de un tiempo hacer aparecer otro. Y recordé las palabras del Galileo cuando caminábamos hacia el Yam. ¿Consideras que sacar vino de la nada es un trabajo sin gracia y sin imaginación? Me perdí. Hacer desaparecer 700 litros de agua y obtener vino de la nada, la misma cantidad exactamente. El portento era espléndido, sin explicación científica posible, al menos de momento, y no agredía las leyes de la naturaleza. Insuperable, exquisito. Tercero, probablemente, como también refirió Jesús de Nazaret, a alguien con el poder suficiente manipula el tiempo. Esa fue otra de las claves del prodigio. Pero no tengo palabras para aclarar el misterio. ¿Cómo se puede manipular el tiempo? Qué estupidez. Nosotros lo hacíamos porque ellos viajaron en el tiempo y me dije a mí mismo, si nosotros pobres humanos éramos capaces de algo así, ¿qué podían desplegar las criaturas al servicio de un hombre Dios? Lo dicho, me rendí. Cuarto, aunque la covarianza defiende que las leyes de la física son idénticas para todos los observadores, algo falla en dicho corolario. En el prodigio de Caná no se violaron las leyes físicas, pero los observadores invisibles sacaron algo de la nada, cosa imposible según la ciencia. O sea, recuerden que en el espacio cuántico está el efecto observador y observado, ¿no? La flecha del tiempo, según algunos, se explicaría por la segunda ley de termodinámica, la entropía definida como el progresivo desorden de un sistema. Pues bien, en Cana aparentemente alguien se saltó esa segunda ley de la termodinámica, ¿o no? Insisto en lo que afirmaba Gödel. Siempre habrá enunciados verdaderos en matemáticas que están más allá de nuestro conocimiento. Cana es uno de esos enunciados y lo será por mucho tiempo. Y esa noche, rendido a la evidencia, caí de rodillas y alabé la sabiduría y el amor del Padre Azul. ¿Ok? Y ese viernes, que ya era 1 de marzo, se produjo este prodigio medido por el equipo científico de Caballo de Troya. Lógicamente, lo que sale después de esto es como que una felicidad de los que estaban al lado de Jesús. No solamente se hablaba de ese milagro, solo se hablaba de las cosas. María, la mamá de Jesús, estaba muy contenta porque ya pues iba a producir el Mesías que tomara el control, un mensaje que muchas personas de la época jamás entendieron, ni siquiera hasta la muerte de Jesús, nunca lo entendieron en el sentido que él decía, mi reino no es de este mundo. Siempre pensaron que era tomar control de esta realidad, ¿cierto? Tomar como lo que está pasando, como hoy Viernes Santo, decir, vamos a capturar a los malos, vamos a poner todo en orden, pero él no hablaba de esta realidad. Esta es la realidad controlada del planeta de los Dracos. Lo verdadero está mucho más allá, ¿cierto? Estoy buscando acá en el libro algo del comentario de lo que decían todos. Bueno, creo que eso es lo que en este mensaje de Viernes Santo quería contarles. Para mí este milagro de Cana es simplemente el uso de esta tecnología espiritual del doble cuántico, pero por un avatar, lógicamente un ser centrado en su espíritu y en su poder interior, que fue capaz de ir al espacio cuántico, cultivar ese vino, hacer desaparecer el agua y manifestarlo de manera inmediata. Nada visible, pues, para el ser humano. Conclusión, nunca desapareció el vino. Nunca se cambió el vino, simplemente desapareció
el agua y llegó el vino de la nada. Bueno, entonces esto muestra desde esa época que lo que se hace en el espacio cuántico se manifiesta en el presente en un espacio-tiempo muy diferente. Entonces, si estás generando un cambio, hazlo primero en el espacio cuántico, como hizo Jesús con el cultivo del vino en los milagros de Cana. Y si tienes el suficiente poder interior en conexión con tu espíritu, esa realidad llega aquí sin que te des cuenta, como el milagro de Cana, un salto cuántico total.